Bueno, yo les quiero agradecer la presencia de todos aquí. En su momento la gente de 50M, Jorge, Gonzalo, me dijeron que a ver si podíamos hacer alguna presentación vinculada a la idea de qué nos imaginamos para la Argentina de los 50 millones, ¿no? O sea, acá fue presentado una cuestión que a mí me parece relevante porque fíjense que la problemática que toma Techo, que es la problemática de la informalidad en la ocupación del suelo urbano y los déficits habitacionales, la problemática que toma IADEP, que es la problemática de los indocumentados, son dos problemáticas que hablan de que algo mal hemos hecho, evidentemente, digamos, ¿no? Porque al no ser fenómenos marginales, digamos, no son 1000 documentados, que le erró la burocracia, digamos, ni son 10.000 personas sin techo, digamos, son millones de personas que constituyen un fenómeno no solo sistémico y persistente, sino que probablemente un fenómeno integrado a la estructura de pensar toda la sociedad, en términos de que algunos beneficios sociales toman algunos otros subsegmentos económicos o sectores urbanos de tener cerca personas disponibles para trabajar en términos de mano de obra, etcétera, acomodé, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un diagnóstico así de grupo, que es que tenemos la sensación de que en algún momento la Argentina se dejó a pensar, lo adelantó Jorge, se dejó de pensar a sí misma, digamos. Y empezó a ser una Argentina aluvional, complicada, llena de controversias, conflictual, con agendas cambiantes, con mucha moda, y nos dejamos pensar y dijimos, bueno, a ver si nosotros intentar, a ver cómo nos podemos pensar. Y en ese sentido, hay tres vectores concretos que yo tomé para pensar. Uno es cómo es, rápidamente, en un minuto, cómo es la Argentina de los 40 millones, qué está pasando mientras tanto en el mundo, digamos, cuáles son las tendencias del mundo en este momento, digamos, y algunos tópicos de nuestra vocación de anticipación en esta idea de pensar la Argentina para adelante, que qué cosas tendríamos que pensar, porque evidentemente no tenemos la capacidad de pensar toda la realidad, digamos. Entonces tomamos algún tópico que consideramos que es lo suficientemente relevante para ser pensado. Bueno, la Argentina de los 40 millones. Primero, darnos cuenta de que países con 40 millones de habitantes, de los 170 que hay en la ONU, hay una treintena nada más. O sea, esa es una condición, porque siempre vemos a China, ¿no? Y entonces nos asombra el volumen de China, la verdad, pero son solamente una treintena de países. No, estoy tratando de no poner números exactos no quiero un ejercicio de memoria. Pero digamos, no son muchos los países que tienen 40 millones. Tenemos un PBI que según quien lo mida estamos entre 500 y 550 mil millones de dólares, entre 13.000 y 14.000 dólares per cápita. También una treintena de países están en ese rango. Tenemos una desigualdad, hay muchas formas de medirla, una desigualdad importante, ¿no? La diferencia entre el primer decil de ingreso y el último decil de ingreso es 24-1, es una desigualdad que también es persistente, digamos, tenemos 30 años, ¿no?, de alta desigualdad, nosotros habíamos llegado a rangos de 15-1, en la década del 70 tenemos 30 años de alta desigualdad y una desigualdad latinoamericana, para ponerle un adjetivo, digamos, ¿no? O sea, hay algunos países de América Latina que están mejores que nosotros en términos de desigualdad y por supuesto no es comparable con los países del primer mundo en general, a excepción de los Estados Unidos, que es un caso outsider. Nuestra cobertura educativa primaria, nosotros siempre nos jactamos, pero nosotros ya perdemos casi el 10% al cierre del séptimo grado. O sea, arrancamos con 98,5, 98,6 cuando empiezan, pero ya al séptimo grado hemos perdido casi el 10% de la población educativa, ¿no? 40% de la población sin cloaca, esto es de barrios informales y de barrios no informales, 25% de la población sin agua, ¿no? Bueno, y da algún dato macroeconómico tenemos un saldo comercial favorable, una baja tasa de endeudamiento público. Rápidamente, esta es la Argentina de los 40 millones, muy recortada. Yo separé algunas tendencias mundiales, qué cosas están pasando ahora que nos pueden importar, para después sí voy a tomar más tiempo para hablar de la Argentina de los 50 millones. Bueno, hay un proceso de reconfiguración territorial a escala planetaria, cuyo nombre marketinero se llama globalización, digamos, ¿no? La actividad económica mundial a escala planetaria, ya pasó esto, no es que está pasando, ya pasó, se ha reconfigurado, digamos, la industria, hay un proceso de especialización económica muy fuerte, la industria se ubicó en el sudeste asiático, esto tuvo impactos notables, bueno, que los estamos viviendo día a día, y no es un proceso sobre el cual tengamos gobernabilidad, ni siquiera es un proceso concluido, y es un proceso que uno tiene la sensación de que a veces ha habido una baja tasa de comprensión en algunas élites gobernantes o en algunos subsistemas políticos, de que es un proceso, voy a arriesgar una definición que inclusive en algún sentido es metapolítico, digamos, ¿no? Es un proceso que está basado en
la existencia de una plataforma tecnológica que lo permite, que lo posibilita, que de no existir no se hubiera hecho con la rapidez que se hizo. Y en ese sentido, digamos, es un proceso sobre el cual algunos países pensaron más y mejor qué hacer frente a ese dato y otros solo lo vivieron, lo padecieron, digamos, ¿no? La segunda tendencia mundial, importante, hay un estudio hecho, lo lideró sobre fines del siglo y principios de este siglo Manuel Castells, un estudio sobre ciento y tantos de cadena de valor que demuestran que en 80 y pico de ellas, que representaban más del 70%, lo que se dice en castellano barrial, la parte del león, digamos, la parte sustantiva de la obtención de rentabilidad del proceso de la cadena, era tomado por lo que es el subsegmento innovativo, por la patente, por la logística, si la logística establecía el hecho innovativo, etc. O sea, cada vez más no importa tanto el volumen de lo que uno haga, sino en qué lugar de la cadena estaba para poder capturar renta. Y quienes no podían innovar, no podían capturar renta en los procesos. Ergo, este es un dato muy importante de una tendencia mundial. O sea, para capturar rentabilidad económica hay que tener capacidades innovativas. Es la forma en que queda la rentabilidad de uno. La tercera cuestión, bueno, hay problemas de gobernabilidad del sistema económico, no voy a abundar porque supongo que todo el mundo lee los diarios. Claro. Mayor movilidad de los factores económicos, y esto después vamos a cruzar con una cosa, no solo del capital que se mueve más rápido, las personas, vamos a ver las tendencias de las migraciones, etc., y las centralidades económicas, cómo se reconfiguran. Una ruptura definitiva, o sea, es un proceso que fue muy largo, pero ahora hay una ruptura definitiva de fronteras entre mercado y sociedad civil, en el sentido, yo voy a poner un ejemplo un poco tonto para entenderlo, digamos, en la década del 40 o en la década del 50 el CEO de una compañía tabacalera se preocupaba por el gusto del cigarrillo, a qué actriz de Hollywood contratar y qué pensaban sus consumidores. Hoy se preocupa por lo que piensan los que no fuman, porque puede significar inexistencia en el mercado, por lo que piensan no su mercado, sino los que no fuman. O sea, la sociedad civil lo puede dejar afuera de la cancha, o sea, los límites entre la economía lucrativa, digamos, y lo que piensa la sociedad civil está definitivamente roto, y por tanto la economía y la cultura están tan cerca ahora como en el Renacimiento, en ese sentido, y es un tema, es una tendencia a la que hay que ponerle mucho ojo. Bueno, estamos en un proceso mundial de urbanización intensiva, multiculturalidad intensiva, y por la positiva de educación intensiva, digamos, como nunca antes en la historia de la humanidad, la cantidad de gente que está incrementando la dotación de alumnos en todos los niveles. Y para un toque no alarmista, hay un cruzamiento importante, una tendencia demográfica importante entre una cuestión de género y demografía que se sabe, pues es una tendencia demográfica muy consolidada, que mayor nivel educativo de las mujeres disminuye la tasa de natalidad, el aumento masivo de educación de las mujeres en Asia le pone también un techo al crecimiento demográfico del mundo. Si bien vamos a hacer un montón, como en el 2060 vamos a hacer 11.000 millones, ahí parece que nos amesetamos porque masivamente entre la generación de chicas asiáticas que están entrando a la educación y que van a, por lo tanto, postergar su ingreso a la maternidad y tener menos hijos que sus madres y sus abuelas. Esas son tendencias. Ahora, una visión, ¿no? Sabemos cómo es la Argentina de los 40, más o menos una semblanza de la tendencia mundial, y uno dice, bueno, ¿qué pasará con Argentina? ¿Qué cosas son importantes de ser pensadas para la Argentina de los 50 millones, ¿no? Y la primera, bueno, para ver que tienen relación con lo que está pasando, porque no podemos ignorar lo que está pasando, ¿no? Esta relación entre innovación y economía. A mí me parece muy, muy significativo porque este renglón es un renglón que podría significar un libro, ¿no? Porque implica pensar el sistema educativo, implica pensar la retención en el sistema educativo, implica pensar los contenidos del sistema educativo, ¿no? Cómo construir subjetividades, cómo construir creatividad, cómo educar a la generación, estoy pensando en la generación joven, pero en realidad es educar a toda la sociedad, jóvenes, viejos, edad madura, etcétera, a funcionar en una plataforma tecnológica altamente exigente en términos de que la memoria está resuelta, las organizaciones sistemáticas y rutinarias están resueltas, y lo que va a agregar valor en la economía es la creatividad, la capacidad de interactuar con otro, la capacidad de no destrozar sistemas humanos. O sea, es un activo económico tener una población buenhumorada, para decirlo de alguna manera. Es un activo económico tener una población que tenga relaciones multiculturales afables. Constituyen un activo económico, ¿no? Y en ese sentido, pareciera ser que es una política pública que no estamos pensando
La Argentina, como vamos a ver en algunos renglones para abajo, puede ser receptora neta de gran cantidad de migrantes de lugares insólitos a priori para nosotros hoy. Y eso es una oportunidad de un riesgo, y depende de las políticas públicas que a priori plantemos, y depende de la sociedad que querramos tener, si lo aprovechamos como oportunidad o lo asumimos como riesgo, y en ese caso tenemos que pensar en otro sistema educativo. Tenemos que reconfigurar nuestro sistema educativo porque evidentemente este sistema educativo tal cual lo tenemos pone límites para vivir tal cual estamos hoy y pondrá mucho más límites viviendo en una sociedad más compleja, ¿no? Vivimos inevitablemente más rápido que lo que creíamos, vamos a vivir una revolución ecoindustrial, digamos, ¿no? O sea, este peso de la sociedad civil sobre la economía se está poniendo altamente exigente, y aparte hay datos de la realidad biológica que así lo exigen, de la necesidad de seguir produciendo bienes a escala industrial y con características de industriabilidad, digamos, pero de la manera menos dañina posible al planeta y concebida como sistema. Entonces, en ese sentido entra en juego la cuestión de la energía, la trazabilidad de los productos, del agua, el costo de la energía, las redes, la capacitación de los recursos humanos para administrar otras redes energéticas. Digamos, ustedes piensen, lo digo así rápidamente, porque la energía es súper abundante en el mundo, tremendamente abundante. O sea, todos los problemas de la energía es cómo la capturamos y cómo la distribuimos. La energía es enormemente abundante. Entonces, el problema de la energía es un problema del conocimiento, de cómo capturamos la energía y la distribuimos, y qué cantidad de gente precisamos para mantener todos los aparatos, los sistemas, etcétera, de esos nuevos aparatos, de esas nuevas fuentes de energía. O sea, es al revés del agua, digamos. El agua es un N, tenemos un stock de agua, no es súper abundante, es la que hay, no podemos inventar agua, ¿no? Entonces, es un problema de la escasez. La energía es un problema del conocimiento. La revolución ecoindustrial es un desafío al conocimiento, ¿no? ¿Qué hacemos con esa abundancia? ¿Quién es el más inteligente para captar esta energía que es abundante en el mundo? Y eso son patentes, son posiciones, es respeto al planeta, es cuidado, es un montón de cosas que hay por detrás de eso y que no se puede hacer en un día y no podemos pretender que un iluminado lo resuelva y que un país tiene que ponerse a hacerlo. Nosotros acabamos de discutir hace un mes o dos la cuestión de no quiero entrar en la deliberación, la nacionalización de una empresa de hidrocarburos, digamos que es una energía del siglo XX. La Argentina debería tener una agencia nacional de energías alternativas, digamos, porque tiene muchas posibilidades y porque sería una forma de promoción humana, digamos. Si nosotros logramos muchas personas que sepan de eólica, de solar, etcétera, podemos vender consultoría, podemos vender productos, etcétera. Piensen, hago la equivalencia, digamos, ¿no? La Argentina es el país del mundo que siembra mayor porcentaje de su suelo bajo siembra directa y es una ventaja competitiva para la industria, la agroindustria, ¿no?, mecánica argentina, la exportación de productos. Claro, tienen tanto para experimentar, son tantas hectáreas bajo siembra directa acá, que nuestra mecánica para la siembra directa es muy apta, es muy buena y gana ventaja competitiva. Bueno, eso es una cosa de agregación de valor enorme. Podríamos hacerlo con la energía, digamos. La revolución ecoindustrial nos tiene que encontrar en algún lugar que no sea solo ser consumidores de reflexión ajena, digamos.